Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Papá, ya llegó el ingeniero de Anacafé y lo acompaña don Carlos. Así es, mijo. Por favor, ve a encontrarlos. No sea que los perros los muerdan. No lo creo, papá. Los encerré cuando les di de comer. En un momento regreso. Voy a traerlos. Buenos días, Pedrito. ¿Se encuentra tu papá en casa? Señores, buenos días. Pasen adelante, por favor. Mi papá se está cambiando de ropa. En un momento viene. Gracias, Pedrito. ¿Cómo van los trabajos? ¿Ya terminaron con el corte del fruto? Estamos en las últimas, don Carlos. Y con ganas de hacer todos los trabajos que vienen después de la cosecha. Señores, buenos días. Buenos días, Buenos don Pedro. días, don Pedro. Qué bueno tenerlos en casa. Ingeniero, me alegra que lo acompañe Carlos. Buenos días, don Pedro. En la oficina platiqué con don Carlos y le comenté que en esta visita realizaríamos el muestreo de suelos y del follaje de los cafetales, a lo que se mostró interesado en acompañarme y por eso me lo traje. Es cierto, Pedro. Quería ver cómo hacen estos muestreos. El año pasado, con lo que apliqué a mis cafetales, en base a los resultados del análisis de suelos, mis cafetales mejoraron. Así es, don Carlos. Con los análisis solamente aplica lo que realmente necesitan los cafetales y no anda tirando el dinero por gusto. Bueno, señores, los invito a que recorramos los cafetales en mi pick-up. Ya tenemos las cubetas de plástico, las cobas, los piochines y un par de muchachos para que hagan el muestreo de suelos y que aprendan a realizar el muestreo foliar. Con mucho gusto, don Pedro. Para luego es tarde. Manos a la obra. Ingeniero, para el plan de fertilización, no es suficiente solo con analizar las muestras de suelos, pues. Mire, don Carlos, para hacer un plan de fertilización en el café, se puede solamente con los resultados del muestreo de suelos. En este caso, se realizará el muestreo de follaje debido a que se han observado algunas deficiencias de nutrientes en algunos lotes. Don Carlos, viera que en algunos lotes se observa como si no se hubiera fertilizado el año pasado, a pesar de la aplicación de cal y del fertilizante que se le hizo a todo el cafetal. Carlos, el muestreo foliar solamente lo haremos en esos lotes y no en todo el cafetal. Con este análisis se conocerán los nutrientes que contiene la planta y que ha absorbido del suelo, los cuales deben compararse con los resultados del muestreo de suelos para hacer las enmiendas que se necesita en el cafetal. Miren, señores, ya llegamos a un lote que presenta deficiencias. Ingeniero, ¿considera que podemos empezar por aquí con los muestreos? Me parece bien, don Pedro. Lo que es el muestreo de suelos ya lo saben hacer, así es que démosle. Así es, los muchachos que nos acompañan lo hicieron el año pasado, pero sería bueno que nos explicara cómo se realiza el muestreo foliar. Sí, ingeniero, me gustaría aprender cómo se realiza este muestreo. Es posible que lo haga en algunas secciones de mi finca. Con mucho gusto, don Carlos. Los criterios que definen las secciones para realizar el muestreo foliar son semejantes a los de muestreo de suelos. Ingeniero, ¿cuáles son los criterios que se deben considerar para realizar un muestreo? Miren, señores, los cafetales se agrupan en secciones por su topografía, por el color y textura de suelo, por la edad de los cafetales, por la cantidad de sombra o por las deficiencias que presentan.
Ingeniero, al tener las secciones definidas, ¿cómo se obtienen las muestras de las hojas? Mira, Pedrito, este muestreo es bastante sencillo. Para formar la muestra se necesita de un mínimo de 50 hojas, que se cortarán al azar de 25 plantas de café, tratando de cubrir toda la sección. De cada planta se corta el cuarto o quinto par de hojas de la parte del medio. Se ve bastante sencillo. Lo que me preocupa es que las hojas se pueden secar antes de llevarlas al laboratorio. Es cierto, Carlos. En un día no sacaremos todas las muestras de hojas. Son varias las secciones. En este caso, ¿qué haremos entonces, ingeniero? Tienen razón, señores. Las hojas secas ya no sirven para que el laboratorio las analice. Para evitar esto, las hojas cortadas deben tenerlas dentro de un refrigerador antes de trasladarlas al laboratorio, pero en la parte baja de la refri. Ingeniero, esas hojas no se quemarían con el frío del refrigerador. Posiblemente eso podría pasar, Pedrito, si se tienen las muestras refrigeradas durante varios días, pero en este caso se tendrán por un par de días mientras se recolectan todas las muestras de las hojas. Ingeniero, para conservar las hojas de la muestra, ¿en qué recipiente se colocan? Sí, don Carlos, cada muestra de hojas se deben de colocar en una bolsa grande de papel, bien identificada con el nombre de la finca, del propietario, de la sección donde se obtuvo y la fecha del muestreo. Este muestreo es bastante sencillo. Considero que primero sacaremos las muestras de suelo y luego la foliar para evitar que se sequen las hojas. Tenés razón, mijo. Coordinate este trabajo con los muchachos y que se dediquen solo a eso para que lo hagan bien. Supervisás, por favor. Me parece bien, don Pedro. Pedrito, por aquí te entrego las bolsas para el muestreo de suelos y las más grandes son para las muestras de hojas. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para realizar el muestreo de suelos y muestreo foliar en los cafetales. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para seguir las recomendaciones y mejorar su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, estamos listos para llevarles una edición más del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, como siempre con temas de interés para producir un café de mejor calidad. Hoy don Pedro Hernández habló con sus amigos del muestreo de suelos y foliar. Vamos a ir a una pausa y al regresar Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, compartirá con nosotros más sobre dicho tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos convencidos que el café de Guatemala es más que un gran sabor. Es trabajo, orgullo y tradición, pero a la vez es riqueza para su gente y con ello para el país. Acá sembramos, cosechamos, vendemos y consumimos el mejor café del mundo. Y es que la caficultura ha cambiado. Ahora son más los que tienen más. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, recuerde que la temperatura ambiental puede provocar cambios en el tiempo de fermentación. Asegúrese de lavar en el punto correcto. No amontone el café después de lavado, séquelo inmediatamente. Gracias por seguir con el Cafetal Radio, estamos de vuelta con ustedes y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor, bienvenido. Daniel, buenos días, estamos nuevamente en el programa El Cafetal Radio. Y como siempre, aprovechamos para saludar a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a los caficultores de San Juan Zacatepeques, quienes nos han manifestado que escuchan el programa todos los martes. Les enviamos un afectuoso saludo
y los invitamos para que continúen trabajando para producir el mejor café del mundo. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy conversaremos sobre las actividades de muestreo de suelos y muestreo foliar en el cultivo de café. Maynor, coméntenos en qué consisten estas actividades. Estas actividades son de mucha importancia en la mayoría de los cultivos y principalmente en el cultivo del café, y consiste en la recolección de muestras de suelo y hojas de los cafetales que se realizan en forma sistematizada, con el propósito de determinar las cantidades de los elementos minerales que están presentes en el suelo y dentro de la planta, los cuales son esenciales y necesarios para la vida de las plantas. También, a través del análisis de estas muestras, se conocen las diferentes interacciones que tienen estos elementos en el suelo, así como también la cantidad de materia orgánica. Explíquenos ahora cuál es el mecanismo que necesita la planta de café para alimentarse. La planta de café, como todo ser vivo, necesita comer para poder crecer, vivir y producir frutos. El cafeto, como la mayoría de las plantas, toma algunos nutrientes del aire, otros los toma del agua, pero la mayoría de los nutrientes los toma del suelo a través de las raicillas. Con el paso del tiempo y el uso de la tierra, el suelo se va agotando, por lo cual es necesario reponer estos nutrientes por medio de la aplicación de fertilizantes químicos, abonos orgánicos, alguna cal o yeso para recuperar su fertilidad. Maynor, ¿y cuál es la importancia de realizar el muestreo foliar y el muestreo de suelos en los cafetales? Cada uno de estos muestreos tiene su objetivo. El muestreo foliar se realiza para determinar las concentraciones de los nutrientes en la planta de café o también para diagnosticar alguna deficiencia nutricional que afecta el cultivo o para conocer la respuesta de la planta a los fertilizantes aplicados al suelo. Con el muestreo de suelos se determinan las concentraciones de los nutrientes que se encuentran en el suelo, la cantidad de materia orgánica y las condiciones químicas, físicas y biológicas del suelo. Los resultados de estos muestreos van a servir de base para realizar un programa adecuado de nutrición en los cafetales, con el propósito de lograr altas producciones que sean sostenibles y rentables. Maynor, ¿cuál es la mejor época para realizar el muestreo de suelos y el muestreo foliar en los cafetales? Normalmente se recomienda hacer los muestreos de suelos al terminar la cosecha y durante el verano, porque de esta forma se dispone de tiempo para comprar el fertilizante, abono orgánico o una cal agrícola de acuerdo a las necesidades de los cafetales. También se sugiere realizar estos muestreos cuando las plantas presentan síntomas de deficiencias de algún nutriente o alguna anormalidad en su desarrollo, como caída de flor, caída de frutos o poco desarrollo del follaje. Si nosotros deseamos comprobar que la planta absorbió los nutrientes de una aplicación del fertilizante, materia orgánica o una cal, se debe hacer por medio de un análisis foliar, sacando muestras de hojas de ese cafetal. Coméntenos y qué criterios deben tomar en cuenta nuestros amigos caficultores para realizar el muestreo de suelos en los cafetales. Es de mucha importancia que el caficultor conozca el procedimiento correcto para obtener las muestras, que sean representativas de los suelos, las cuales se tienen que enviar al laboratorio para que nos proporcionen resultados confiables. En primer lugar, se debe conocer el tamaño de los cafetales y sus características, que nos van a servir para agrupar el área de cultivo en secciones. De cada sección se sacará una muestra compuesta que se enviará al laboratorio de suelos. Para realizar un muestreo de suelos, se debe considerar la topografía, si es quebrada o plana, el color del suelo, que podría ser rojizo, oscuro o claro, también la textura del suelo, si es arenoso o arcilloso o suelos con mucho polvo. También por la edad del cafetal, donde podría ser plantillas o cafetales en producción, y también por la cantidad de sombra que tiene el cafetal. Se deben separar los cafetales fertilizados y no fertilizados, los cuales deberán muestrearse por separado.
Nunca muestrear cafetales recién calados o abonados con materia orgánica. Al tener identificadas y divididas las secciones, ¿cómo se realiza el muestreo de suelos? En cada sección se recorre en zigzag y se extraen varias muestras de suelo, que se conocen como muestras simples. Estas muestras se depositan en una cubeta de plástico, las cuales al finalizar de muestrear la sección, se procede a mezclarlas bien para formar una muestra compuesta que es representativa de esa sección, la cual se enviará al laboratorio para su análisis. En cada sección identificada se debe repetir el mismo proceso. Vamos a la pausa, pero les recordamos que los técnicos de Anacafé en estos momentos están atendiendo sus consultas a través de los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org para dudas, consultas o sugerencias. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFE. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Estimado caficultor, si ya está cosechando, asegúrese que sus colaboradores en el campo seleccionen los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el muestreo de suelos y foliar. Maynor, para formar una muestra compuesta que sea representativa de cada sección, ¿cuántas muestras simples se necesitan? Entre más muestras simples se saquen de una sección, es más representativa la muestra compuesta. El número de muestras simples que se necesitan para formar la muestra compuesta va a depender del tamaño de la sección. Entre más grande sea, necesitamos de más muestras simples para que sea una muestra representativa. Por ejemplo, si fuera una finca mediana de 20 manzanas de cafetal, por lo menos se necesitan 20 muestras simples para formar la muestra compuesta. En caso de que sea una finca de una manzana, por lo menos se deben tomar 5 muestras simples para formar la muestra compuesta. ¿Y qué cuidados se necesitan para extraer las muestras simples del suelo en los cafetales? Para cafetales ya establecidos, las muestras de suelos deben tomarse debajo de la planta a media bandola, debido a que en ese lugar se concentra la mayor cantidad de raicillas que son las responsables de absorber los nutrientes que se encuentran dentro del suelo. Primero, se debe limpiar el sitio con un azadón o piochín, apartando la maleza y la brosa. Luego, se abre un hoyo de 25 centímetros de profundidad y de una pared de ese hoyo se saca una tajada de suelo de 1 pulgada de ancho, desde la superficie hasta el fondo del hoyo. Para formar una muestra compuesta que representa una sección de cafetal, todas las muestras simples que se extraen se van colocando en una cubeta plástica y se procede a mezclarlas bien, de la cual se apartan 2 libras aproximadamente y se colocan en una bolsa especial de laboratorio o en una bolsa de plástico. Esta muestra compuesta, antes de entregarla al laboratorio, se identifica con el número o nombre de la sección, la fecha de muestreo, nombre de la finca, localización y propietario. Para la extracción de las muestras de suelos, también se puede usar un barreno metálico especial para esta actividad.
Explíquenos ahora qué otros cuidados deben tenerse para realizar un muestreo adecuado de suelo. No deben extraer muestras de suelos donde hayan quemado leña o a orillas de rancherías o basureros. Tampoco de sitios donde hayan residuos de cal o pulpa, en cafetales recién fertilizados, cerca de caminos, lugares donde haya estiércol para no contaminar las muestras. Evitar extraer muestras de suelos en áreas erosionadas, porque afectarían los resultados por ser un suelo pobre. También usar herramientas y equipos limpios en esta actividad para no alterar las muestras de suelos. Maynor, ¿qué aspectos deben considerar nuestros amigos caficultores para realizar un muestreo foliar? Para realizar un muestreo foliar adecuado, se debe considerar la época y frecuencia de muestreo, que va a depender del desarrollo y sanidad de la planta. Por ejemplo, donde se tienen plantaciones en crecimiento o en producción con desarrollo normal, se recomienda hacerlo anualmente 60 días después de la primera fertilización. Pero si presentan síntomas anormales en el follaje, se recomienda hacer el muestreo foliar en ese momento para determinar la causa, que podría ser una deficiencia o toxicidad de algún nutriente. También es necesario considerar la posición de la hoja dentro de la planta, y además tiene que ser una hoja bien desarrollada. Estas características se observan entre el cuarto y quinto par de hojas en las ramas. Estas son las hojas que se cortan para enviarlas al laboratorio para su análisis. En el momento de cortar las hojas seleccionadas para formar la muestra, se debe tener cuidado de no cortar hojas viejas, hojas que tengan daños por viento o por insectos o por enfermedades, que las hojas estén cubiertas de polvo o de productos por recientes aspersiones, y evitar cortar hojas de plantas que estén a orillas de canales o caminos o de sitios muy sombreados o expuestos al sol. El Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab de Anacafé, busca ofrecer al caficultor información técnica sobre los nutrientes esenciales para mejorar la producción de sus plantaciones. Consulte el catálogo de servicios en el portal de Anacafé, www.anacafé.org, o llame al PBX 2421-3700, extensión 1133. 40 años de experiencia son el respaldo de Analab al momento de ofrecer la diversidad de servicios de análisis a los caficultores. Vamos a otra pausa y al regresar seguiremos conversando con el técnico de Anacafé, Maynor Vázquez. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya terminó de cosechar, programa y realice la repela y pepena de café, como actividad del programa integrado de control de la broca del fruto del cafeto. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Cafetal Radio. Maynor, ¿cuántas hojas se cortan para formar la muestra que se enviará al laboratorio para su análisis? Para formar la muestra se necesitan un mínimo de 50 hojas, que se cortan al azar de 25 plantas de café, tratando de cubrir toda la sección. De cada planta se corta el cuarto o quinto par de hojas de las ramas que se encuentran en la parte media de la planta. La delimitación de la sección a muestrear será de acuerdo a los criterios que usan para realizar el muestreo de suelos, o sea, que será la misma sección donde se obtendrá la muestra de hojas. Maynor, ¿y qué cuidados deben tenerse en la formación de la muestra de hojas para entregarlas al laboratorio? Las muestras que no se van a enviar al laboratorio inmediatamente deben guardarse en un refrigerador y en bolsas de papel o de plástico durante unos días, mientras se envían al laboratorio. Si por alguna razón se cortaron hojas que presentan material adherido como tierra o productos aplicados,
deben lavarse con agua destilada y se secan con papel absorbente. Cuando se realice el muestreo, se debe tener el equipo y los materiales adecuados como tijeras, cuchillos especiales, cinta métrica, bolsas de papel o de nylon y hojas de registro. ¿Y qué identificación debe tener la muestra de hojas para enviarla al laboratorio? Los datos que deben anotarse para identificar cada muestra son el nombre de la finca y propietario, lugar, municipio y departamento, nombre de lote, clase de cultivo, estado actual del cultivo, edad de la plantación, fertilizantes aplicados, cantidad y fecha de aplicación. Anotar los tratamientos que se han realizado como aplicación de cales agrícolas, de materia orgánica o de fertilizantes. Maynor, y al tener las muestras representativas de suelos y del follaje de cada sección, ¿dónde se entregan para su análisis? En Guatemala existen varios laboratorios confiables que realizan análisis de suelos, foliares para nemátodos, identificar plagas y enfermedades, calidad del agua y otros. Pero en las oficinas centrales de Anacafé se cuenta con un laboratorio denominado Analab, donde realizan estos análisis. Estas oficinas se encuentran en la calle del Café o Quinta Calle 050, zona 14 de la ciudad de Guatemala. Por situación de distancia a la capital, las muestras pueden ser entregadas en las oficinas de Anacafé más cercana a su localidad o personalmente se pueden entregar en el laboratorio de Anacafé. Explíquenos qué tiene que hacer el caficultor con los resultados de los análisis de suelos y foliar. Con estos resultados, el caficultor puede apoyarse con una persona que conozca este tema o con el técnico de Anacafé que le visita, o se puede dirigir a la oficina de Anacafé más cercana a su finca, para que sean interpretados y hacer las recomendaciones que necesita el cafetal. La Asociación Nacional del Café cuenta con personal a nivel nacional que pueden asesorar a los caficultores con la interpretación de los resultados y la implementación de un plan adecuado de nutrición para sus cafetales, de acuerdo al estado de los cafetales y a las condiciones ambientales del lugar donde se encuentra la finca. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones les da a nuestros amigos caficultores? Los análisis de suelos y foliar son las alternativas más económicas y seguras para reducir los costos en la aplicación de cales, materia orgánica y fertilizantes químicos en los cafetales, debido a que generan información para utilizar solamente lo que el cultivo y el suelo necesitan, considerando que el café absorbe cierta cantidad de nutrientes del suelo, es necesario reponerlos cada año. Cuando se manifieste síntomas de deficiencia de nutrientes, no dude en realizar muestreo de suelos y foliar para identificar las causas del problema. Por otro lado, también se recomienda realizar muestreo del sustrato para llenar las bolsas en los viveros de café, cuyos resultados de estos análisis servirán para hacer un programa de nutrición más eficiente. Amigos caficultores, para realizar las actividades de muestreo de suelos y foliar, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Hasta aquí llegamos con el Cafetal Radio de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar los martes y jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que tengan un excelente día. Usted escuchó el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.